Colombianos, atención, tremendo enfrentamiento entre Iván Name y el señor Gustavo Petro. Resulta que el presidente del Congreso respondió a la constituyente y aseguró que el presidente le colgó una corona de flores al Congreso. Ahora se victimizan estos congresistas definitivamente. Pues el presidente del Senado le recordó a Gustavo Petro que fue en dicha corporación en la que levantó su voz y construyó su prestigio. En la sesión plenaria del Senado del lunes 18 de marzo, el presidente de la corporación, Iván Names, se refirió a las declaraciones de Gustavo Petro y aseguró que el primer mandatario le colgó una corona de flores a su disparatado discurso. En su intervención, el senador Name invitó al presidente Petro a que presente ante el Congreso de la República un proyecto de ley que convoque a una asamblea constituyente, pero que no se invente caminos para que los cambios y reformas del gobierno nacional puedan ser aprobadas. Name aseguró que como presidente Gustavo Petro recibió un mandato popular, el cual debe respetarlo y no envilecerlo, dado que es el presidente de Colombia y no es un habitante pasajero del Palacio de Nariño. También le recordó cómo fue su paso por el Senado de la República, por lo que lo describió como un hombre del Congreso, lugar en el que pudo dar a conocer sus pensamientos e inclusive construyó su prestigio como político. Iván Name agregó que el Congreso se dedicó a estudiar las reformas que planeó el gobierno nacional, pero se ha sentido irrespetado por la fórmula mágica con la que el presidente Petro pues pensó en que los cambios serían aprobados. Pero vamos a ver todas las pullas que lanzó Iván Name al presidente Gustavo Petro y también sobre la constituyente. Este señor que está siendo investigado pues también alza la voz, ¿no? Increíble el cinismo de esta gente. Vamos a escuchar qué es lo que dice sobre las palabras de la constituyente de Gustavo Petro. He preferido, por la representación que ustedes me han dado, hablar y responder lo relacionado con nuestro Congreso desde este atril más que desde los medios de comunicación, pero también lo haré en los medios de comunicación, no asumiendo la vocería íntima de los senadores, sino la defensa institucional del Congreso. Yo creo que es de suma gravedad que el presidente de Colombia haya planteado literalmente, honorable senadora, bueno, no voy a mencionar senadores porque entonces nos convertimos aquí en réplicas, pero no hay réplicas en constancias. Señor presidente de la Comisión Primera, el señor presidente de Colombia ayer literalmente habló de un golpe de mano institucional. No se trata de interpretaciones, ni de evocaciones, ni sentimientos, ni interpretaciones doctrinarias. Y no tengo más remedio que responder con firmeza que este no es un Congreso genuflexo y que no está dispuesto a aceptar que del presidente de la República provenga una amenaza a la democracia y al Congreso de la República. Aquí sí les ofendió que Gustavo Petro planteara una constituyente cuando las reformas no tienen avance en el Congreso, cuando pues, los congresistas se juntan para firmar ponencias de archivo sin importar nada, siendo financiados pues, por sectores de la salud, ¿no? Eso sí, no los declaran impedidos para nada. Esperemos a ver qué pasa con esto, pero ahí sí se ofendió este señor Iván Name, ¿no? Dice que es una amenaza de Gustavo Petro. Increíble cómo este señor tergiversa el discurso, ¿no? En cambio, en vez de hacer su trabajo como el de debatir las reformas que están en el Congreso, no, se les pasó todo el semestre, va a llegar junio y van a tumbar las reformas y como si nada tendrán que volverse a presentar, ¿no? Y este señor pues ya dejará su vocería en el Congreso. A la democracia porque desconocer la institucionalidad en primer término es ir contra ella. Y al Congreso porque ha sido muy claro, de manera equivocada, errática y desvariada, el señor presidente al plantear una Asamblea Nacional Constituyente por la vía de los cabildos y de los comités y no por la vía de la Constitución que prescribe un camino definido y expreso. Traiga aquí, señor presidente, la ley que convocaría una Asamblea Nacional Constituyente como es el mandato constitucional. No se invente caminos que no aceptamos.
para que después ellos en el Congreso pues la echen para abajo, ¿no? Como no tienen las mayorías, entonces ahí sí le entró el sustico a este señor, ¿no? No envidezca la democracia colombiana. Usted recibió de ella un mandato y debe respetarlo y no envilecerlo. Usted es el presidente de Colombia, no es un habitante pasajero del Palacio de Nariño. Aquí hay un Congreso con prestigio, señor presidente. Usted que perteneció a él varias veces. Me acuerdo su primera llegada por allá después de la revocatoria. Yo llegué con usted también. Somos hombres del Congreso. Aquí se levantó su voz. Aquí se construyó su prestigio. Y ahora a este Congreso le viene a colgar usted una corona de flores en un disparatado reportaje, porque no tiene otro nombre, la fórmula como usted le habla al país y a este Congreso. Este Congreso se ha aplicado a estudiar las reformas, pero pretender que son el depósito de la sabiduría es absolutamente contrario a la inteligencia. ¿Pensó usted que tenía la fórmula mágica para decirle al Congreso lo que tiene que hacer y que nosotros no pudiéramos pensar que representamos tan legítimamente como usted la democracia y la sociedad y la nación? Es que aquí estos congresistas no piensan, o usted cree que Polo Polo piensa, o usted cree que JP Hernández piensa, o usted cree que Katy Jubinao ha sido transparente al voltearse después de que ganó Gustavo Petro. Eso no es pensar. Revise sus conceptos, señor presidente. Sabemos que no es abogado, pero usted no puede hacer por la vía de facto una convocatoria y un proselitismo, porque ya arrancó la campaña, como nos lo ha anunciado, para el 2026, y eso es también inconveniente para una democracia, un presidente en campaña. De tal manera que yo tengo que decirle que esperamos la vía de las instituciones para tramitar las ideas. Ahora nos preocupa el desprecio por sus reformas que tiene usted. ¿Quién ha dicho que las reformas no se han ido estudiando? ¿Quién ha dicho que la Comisión Séptima no está en el tema de la reforma a la salud? ¿Quién ha dicho que esta plenaria no acaba de levantar los impedimentos para estudiar la reforma pensional? De tal manera, señor presidente de Colombia, usted y yo nos conocemos hace 40 años. Y a mí no me mueve el piso las campañas que han montado contra mí. Espero prontamente que la Corte sea la que diga la última palabra y no algunas redes auspiciadas por ciertos sectores. No crean que me merma una investigación preliminar que espero que prontamente diga que el presidente del Congreso tiene o no, tuvo o no nexos con lo que perversamente, descabelladamente han formulado preciso desde que llegara a la presidencia del Congreso. ¿Por qué no lo hicieron 10 años antes, cuando el criminal que nos signa en el papel irregular de nuestras relaciones con ellos, por qué no lo hicieron una década antes? Lo hicieron ahora porque hay una campaña concertada. Y le digo a quienes le han auspiciado que se hundirán en su propia blasfemia. No lograrán vencer a un hombre y a una familia que ha preferido tener problemas con los bancos y no con los jueces. De tal forma que no crean que eso merma mi vigor. Señoras y señores senadores, el senador Intespilla tenga la seguridad de que va a tener el uso de la palabra también. Pero aquí tenemos hoy que establecer cuál es la interpretación de la democracia que tenemos. Este no es el Parlamento en vías de solución de otros tiempos. Por cierto, sería bueno que se vieran las últimas encuestas y cómo hoy tenemos una mayor respetabilidad en los sondeos de opinión que hemos tenido en otros tiempos. Este es un Parlamento que es una bella floritura de una democracia
hoy representada en hombres y mujeres de todos los niveles sociales, de todas las procedencias étnicas. Pues claro, está el señor Polo Polo, que no ha hecho nada en el Congreso. Y además de eso, este señor Name habla por todo el Congreso. Y sabemos que no, ahorita van a tener la réplica también de Inti Asprilla, donde le dice, no hable por mí, señor Iván Name, ¿no? Porque de igual forma yo no tengo su pensamiento. Nos enorgullecemos del Congreso que tenemos hoy y también de algo, queridas y queridos senadores. Muchas veces nos han dicho algunos teóricos fantasiosos que una democracia como la nuestra debería tener una sola cámara. La mayor expresión de una democracia es la bicameralidad. Las cámaras se miran de reojo, se quieren y se odian, se corrigen y complementan la labor de observar por la nación el mejor camino de sus propuestas. Lo está demostrando el Congreso de la República y por eso esta República Democrática Bicentenaria tiene cimientos inconmovibles, señor Ministro del Interior. Se equivocan los que creen que nos van a demoler la República y la democracia. Debo, como presidente del Congreso, por supuesto, observar una posición que entienda la armonía como el primer presupuesto que guíe este hemiciclo. Pero también a nombre de este Parlamento, de su tradición democrática y de nuestra nación, tenía que enfrentar la posición desmedida, desproporcionada e incomprensible del presidente de Colombia. Y también quiero decir, para terminar, quiero que esta frase la fijen claramente todos. Las armas de nuestras fuerzas son de la nación, no de un gobierno. Por si acaso están pensando en el ruido de los sables, por si acaso están pensando en la culata militar, esa tradición de esta democracia que representamos se confunde con los honores de quienes tienen las armas de Colombia y están al servicio de la nación y de la democracia. Muchas gracias, honorable señor. Bueno, estas fueron las palabras de Iván Name. ¿Qué tal les pareció? Las vainas y las pullas que le echó al presidente Gustavo Petro. Se ve como asustado, señores, se ve como asustado. Vamos a ver qué pasa y vamos a ver cómo se desarrolla esto. Sin embargo, Gustavo Petro le respondió a este señor sobre esta frase que dijo. Él dijo textualmente, no tiene por qué temer a las armas de la nación, porque ahora yo soy el comandante en jefe. Las armas de la nación no van a apuntar al pueblo nunca, tampoco al Congreso, pues para que deje de estar asustado, ¿no? Esto por el comentario de Name donde dijo, las armas de nuestras fuerzas son de la nación, no de un gobierno. ¿Qué intenta decir? ¿Será que intentaba decir el presidente del Congreso que iba a poner el ejército pues a servicio de todo el Congreso y atacar al presidente Gustavo Petro? O viceversa, que el presidente Petro iba a coger todo el ejército y atacar a su propio pueblo y al Congreso. Esto solo se ve en las dictaduras. Inti Asprilla se pronuncia sobre todo este revuelo, sobre una presunta o posible constituyente. Mi mensaje es simple, si el Congreso no quiere una constituyente, lo que tiene que hacer es trabajar, es que hay una partida de vagos en serio, que van allá, aquí Inti Asprilla lo da en evidencia, van allá, marcan y se salen. Por el momento, aunque entiendo la propuesta del presidente Petro, centraré mi trabajo en defender las reformas. Postdata, el presidente del Senado, Iván Name, no puede hablar por mí. Fuerza, Gustavo Petro. Escuchemos qué dice acá Inti Asprilla. Para captar la atención de la plenaria, lo primero que le diría a todos los honorables senadores y al presidente de este Congreso es que si se le quiere demostrar a la ciudadanía la carencia absoluta de una necesidad de una asamblea constituyente, lo primero que debe hacer el Congreso de la República es trabajar. Es trabajar, porque no es presentable para la opinión pública que personas que se ganan más de 40 millones de pesos duren un mes viniendo, poniendo el dedo y se van. Si quieren demostrar ustedes
al presidente Petro y a la ciudadanía que saca donde sean los debates, pues den los debates. Y le digo también al presidente Name, con quien tengo una relación de sumo respeto a pesar de las diferencias. Señor presidente Name, y le pediría al senador Wilson que en estas justas, senador Wilson y senador Chacón, que nos escuchemos. Al senador Name le diría con toda tranquilidad, senador Name, presidente, de ninguna manera, leyendo el artículo 43 de la ley quinta, usted puede hablar a nombre mío. Y usted, presidente Name, no puede hablar a nombre del pacto histórico y de los sectores alternativos de este país. Porque quien envilece el debate, señor presidente Name, ausente porque cree que es más importante en este momento atender un medio de comunicación, es usted cuando le sale la dignidad. Usted, señor presidente Name, no es el vocero del Centro Democrático ni de la oposición, es el vocero de todos. Y entenderá, señor presidente Name ausente, que acá hay diferentes posiciones. Le diría también a la opinión pública que quien les habla no ha estado ni está de acuerdo con el llamado a una asamblea constituyente. Porque a diferencia de otros que cuando habla el jefe máximo, lo primero que salen es a decir que toca hacer eso, como lo demuestra acá la senadora Clara, en la izquierda pensamos y en la izquierda analizamos. Y tenemos absolutamente claro que el llamado a una asamblea constituyente tendrá que hacerse bajo el artículo 376. Pero también tenemos absolutamente claro, colombianas y colombianos, que cuando usted gobierna desde la izquierda y cuando busca favorecer a las personas que han sido históricamente olvidadas, necesita al pueblo en movimiento, con todo respeto, senador de la calle. Eso lo ha mostrado la historia. ¿O no fue el pueblo en movimiento que logró salvar finalmente al entonces alcalde Gustavo Petro cuando bajo la institucionalidad se violaron sus derechos? Y me aterra también, cómo acá hablan de institucionalidad quienes aplauden constantemente la violación de la Constitución. ¿Cómo hablan? ¿O es que acaso no se dan cuenta de lo que está pasando en este país? Acá hay un problema con las tarifas energéticas, el gobierno trató de hacer algo y lo que hizo el Consejo de Estado fue decir, no, usted no puede hacer nada. Y no he visto una voluntad tampoco por parte de los congresistas de buscar una ley que regule y que arregle verdaderamente ese problema. Y es que tampoco es aceptable que se diga que en este país no hay que arreglarle absolutamente nada al sistema de salud. No hay que arreglarle absolutamente nada al sistema de salud. Perdón, a ustedes los eligen para debatir. Y si ustedes piensan que no hay que arreglar absolutamente nada, porque es que una cosa es como llega el proyecto y otra cosa es lo que hacen ustedes con la votación, ustedes lo que quieren es que no se debata nada, y eso fue lo que hicieron, el mensaje que mandaron cuando firmaron esa ponencia de archivo, que tendrá que ser debatida, o es que no, es absolutamente ileso. Cálmese, senador Honorio, no coja el mal ejemplo de otros por ahí que se parecen unos caninos, cálmese. ¿Listo? Cálmese, que eso no le cae bien a usted. Ah, bueno, seguiré. ¿O es que acaso no es presentable? ¿O cómo puede aceptar la opinión pública? Porque acá sabemos a qué es lo que van a jugar. Y eso es lo que piensa el presidente Petro. Acá lo que van a jugar es hacer una operación tortuga con la reforma, la reforma pensional. Y entonces dirán, no, fueron los tiempos de la democracia. 2 minutos para que termine, senador. Y presidente, le agradecería que me diera el mismo tiempo que le da al senador David Luna, 3 minutos con su deferencia y con toda tranquilidad. 2 minutos por ahora, senador. Bueno, empiezo a hablar. Ahora, creo que, y es la realidad en este momento, el presidente Petro y yo tenemos una diferencia respecto a los métodos. Ambos queremos que en este gobierno y en lo inmediato hay unas reformas que logren alivianar un poco la situación de los más vulnerables en este país. Pero lo que piensa el presidente Petro es que acá no hay absolutamente nada que hacer, que en este Congreso no se puede hacer absolutamente nada, ni siquiera piensa el presidente Petro con los aliados, porque piensan los aliados que hay que sobarles el hombro para que vengan a hacer quórum, y eso es muy grave. Así que por el momento ratifico, no estoy de acuerdo con un llamado inmediato a la constituyente, o un proceso constituyente. Sin embargo, serán ustedes, senadoras, senadores y representantes, quienes le digan finalmente al pueblo si el único camino es la movilización. Está en cabeza de ustedes, a través del trabajo y del debate,
demostrar que en este Congreso se puede avanzar siquiera un ápice en las reformas necesarias para los más vulnerables de este país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted. Bueno, aquí Inti Asprilla deja ver la verdad, ¿no? Una pereza del Congreso, una operación tortuga, y para que vayan toca sobarles el hombro o darles algo. No, al contrario, con estos sueldos millonarios que tienen, increíble que esta gente no preste un buen servicio al pueblo, ¿no? También en este debate habló la senadora María Fernanda Cabal. Se quejó mucho de la constituyente, justificó por qué ellos en su momento plantearon una constituyente para reformar la justicia, ¿no? Y así poder sacar a Uribe de la cárcel, es que son cínicos. Ella dice, sobre la constituyente, Petro está muy equivocado si cree que puede lograr un acuerdo pasando por encima del Congreso de la República. El Congreso está conformado, la mayoría, por personas inescrupulosas que presuntamente que no dejan avanzar las reformas que necesita el pueblo, sino priman sus intereses. El día que volvamos a gobernar, esta señora está convencida de que va a volver a gobernar, lo haremos 1000 veces mejor que él, sin mentiras como las suyas. Tuvieron el poder por 20 años, señores, y gobernaron bien. No, por Dios. Vamos a escuchar qué dice esta señora. Es para reír. Hace 5 días, el presidente Gustavo Petro realizó una de sus actuaciones protagónicas, de esas que le gustan, llevando a quienes lo aplauden, como esos cientos de indígenas del Cauca en sus chivas, obviamente pagados, con dinero público, dinero que no usan para darle agua potable a los indígenas, a las comunidades rurales que se mueren de sed, porque no tienen ninguna vergüenza de llevarle agua sucia a los niños de La Guajira, además de robarse el presupuesto nacional. En ese frenesí que siente el presidente Petro cuando le habla a quienes él cree que lo acompañan, porque una cosa es salir libremente y otra es salir o pagado o obligado, pues fue cuando lanzó su gran idea de la Asamblea Constituyente, no sin antes jugar a lo que le gusta, a lo que le gusta a la izquierda, que es hacerse la víctima. ¿Cuál es el miedo del presidente Petro? ¿Cuál es el miedo con el Consejo Nacional Electoral cuando una auditoría contable forense va a arrojar cuánto dinero les entró a una campaña que recibió más? 500 millones de sus amigos de FECODE que tampoco se preocupan. Un Consejo de Estado que está presuntamente politizado, le ha destituido ya diplomáticos, le ha destituido también pues congresistas y ahora va detrás de la campaña presidencial, ¿no? Por ahí decía un amigo de Gustavo Petro, es increíble hasta qué punto todos los entes, todos los congresistas, mejor todos contra Petro, ¿no? Que no lo dejan avanzar para ejecutar sus programas de gobierno. Esto no se ha visto ni siquiera con Duque, ni siquiera con Duque la izquierda lo atacó tanto como ataca la derecha el presidente. Ocupan por los maestros que viven en condiciones infrahumanas en zonas rurales. Una unión sindical obrera que ahora parece que no lo quieren mucho, porque si no hay exploración y explotación, pues no hay plática para el sindicato, que le dio 600 millones. Y más de 60.000 millones de pesos en transferencias a testigos electorales. ¿Qué tal que eso lo hubiera hecho un Iván Duque? ¿Qué tal que eso lo hubiera hecho un Álvaro Uribe? ¿Qué tal que lo hubiéramos hecho alguno de nosotros? Nos la pidan, seguramente. Pero como la izquierda tiene licencia para hacer lo que le da la gana, en un país donde han gozado de impunidad, y Petro jugó su mejor papel, que es el de ser un anarquista profesional. Pues tristemente, a los 3 días, pudimos ver con horror lo que estaba pasando en Toribío. Y déjeme decirle que con todas las críticas que le tengo yo a la dirigencia del CRIC, como a la dirigencia de FECODE, porque les gusta permanecer en el poder como las monarquías absolutistas, poco demócratas que son, siempre los mismos 30 y 40 años. Me pareció horrendo lo que vi. El llanto de esa señora, no sé si era su marido o su hijo, pero sé que está el señor Rodrigo Muique, Edgar Tumiñá y una señora Carmelina Yuli. Pero resulta que hacía 2 semanas habían sacado en esa misma región y territorio a machete, a palo y a bala a los soldados de Colombia, que también son campesinos, son negros, son indígenas.
Ahí hay un muchacho con un machetazo y una fractura en el cráneo, aterrorizado de la violencia como lo atacaron. Ahí hay otro soldado con un tiro en el mentón. ¿Alguien ha pensado en ellos? No, porque Gustavo Petro en su fantasía anarquista y revolucionaria no tuvo ningún reparo que irse al símbolo de la violencia y la destrucción de los caleños, que es lo que ustedes, la izquierda, disfrutan, que es ese bodrio de la resistencia. ¿Resistencia a qué? ¿A trabajar? ¿A no quemar policías vivos? ¿A no consumir droga? Ese no es el símbolo de Cali. Ese es un irrespeto a los policías asesinados, a los civiles, a los que se... Y esta señora, como es caleña, pues quieren tumbar este monumento a la resistencia. También lo quiere tumbar el señor Andrés Escobar. Y uno de los que hizo campaña y dijo que estaba con el pueblo era J. Hernández en este monumento. ¿Ah? ¿Cómo les parece? Y esta señora, pues dice que es un bodrio a la delincuencia. que se quedaron sin nada. Y si este presidente cree que esa es la forma de generar un acuerdo nacional, está muy equivocado. Cualquier acuerdo debe salir del Congreso de la República, que tiene la legitimidad porque hemos sido elegidos, como lo dijeron aquí, por 18 millones de votos. Y cualquier acuerdo debe ser sobre unas reformas que sean esenciales para un país, verificadas con hechos, no con ideología, no desconociendo lo que este país ha logrado a pesar de la adversidad de la violencia. Ah, pero ¿y qué pasó en el Cauca, señor presidente? A sus anchas, esas FARC que llaman disidencias, pero que este gobierno pretende incorporar y que no quedaron, porque el acuerdo de La Habana las sacó. A esos que se portan mal, con uno que otro secuestro, uno que otro asesinato, hay que volverlos a incorporar. ¿Qué costo tan alto están pagando las comunidades indígenas hoy? ¿Qué costo tan alto? El que nadie en este Congreso hable de la coca. Ustedes en esos resguardos tienen coca. Tienen que sustituirla, tienen que erradicarla. No querer al Ejército Nacional es dejar que los asesinen. No he visto nada más doloroso, y se lo confieso, que esa comunidad indígena buscando un muchachito que se lo llevaron reclutado, porque estos degenerados no tienen quien se vaya a sus filas si no es a la fuerza. Y valientes cuando lograron detener ese carro, y había que ver la arrogancia del guerrillero, y después llegaron los demás a asesinar a los indígenas. ¿Qué clase de socios quieren si los van a terminar matando a todos? O llega la institucionalidad, se erradica la coca, se dan alternativas de desarrollo, presidente, o aquí no va a haber país. No se inventen locuras, leyes y leyes. Les fascina el imaginario de escribir leyes. Las leyes no les generan el empleo para el bolsillo de los colombianos. Las leyes no están evitando que maten a los ciudadanos en Colombia. 2 minutos para que termine, senadora. Gustavo Petro fracasó. Como han dicho aquí, y repito, no le gusta gobernar, le da pereza. Y cada actuación genera el peor sentimiento para una economía, que es la incertidumbre. Aquí una congresista nos decía todo lo que no se había hecho. Perdón, es que la Constitución no me hace mi vida, señores. Aprenda la izquierda que cada uno se forja su destino y la responsabilidad es individual. No es del vecino, no es del Estado, no es del país, es de uno. A uno no le regalan las cosas, uno las cuida, uno las crea, la riqueza se crea. No es con ministerios de igualdad o igualdad o cambiando el lenguaje 80 veces que uno le arregla la vida a la gente. Es enseñándole a los niños a que respeten a su hermana mujer, y a su novia mujer, y a su mamá mujer, y a esa mamá enseñándole que no maleduque a sus hijos hombres. Es que la falta de sentido común es lo que hace que uno sienta que pierde mucho el tiempo. Pero les contesto con la constituyente. Por favor, senadora Clara, si hay algo de ética en las personas es no sacar de contexto las afirmaciones. En ese momento queríamos una constituyente para reformar la justicia. Se acordaron los congresistas aquí que hubo una reforma que me dice el senador Chacón que fue muy buena. ¿No se la hundieron? ¿No estuvieron ustedes en el 2011 y 2012 y que terminaron empapelados? La justicia pide a gritos. La justicia, no los magistrados. La justicia como acción que se reforme. El único país que tiene 6 altas cortes. ¿Eso no es una locura? La corte a la medida del delincuente. No, señor. Por eso fue en ese momento. Pero me encanta que me aplaudan
porque les aseguro que el día que volvamos a gobernar lo haremos 1000 veces mejor que ustedes. Gracias. ¿Ustedes creen que vuelva a gobernar María Fernanda Cabal? ¿Ustedes creen que el Centro Democrático pueda montar otro presidente? Sería el acabose de este país, ¿no? Ya sabemos a qué están acostumbrados, ¿no? Retaliación al más pobre y privilegios a los más ricos. Colombianos, hasta acá este video, les pedimos que compartan, que se suscriban y que activen la campanita para un próximo video. Muchas gracias por la atención.